Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecemos al Museo Nacional de Antropología por su hospitalidad para llevar a cabo este importante encuentro. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a los distinguidos integrantes del Presidium, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación de la Ciudad de México, el maestro Roberto Valdovinos, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. En este sentido, cedo el uso de la palabra al maestro Roberto Valdovinos, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Maestro. Muchas gracias. Pues bienvenidos de nuevo, un día más de este programa maravilloso que nos ha traído a diferentes lugares de la Ciudad de México, y pronto, mañana, los llevará a 5 estados de la República Mexicana para que sigan con este proceso. Quiero agradecerle muy rápidamente a Diego Prieto Hernández, el director general del INAH, por permitirnos hacer esto posible, así como al doctor Antonio Saboritz, director del Museo Nacional de Antropología, museo en el que estamos ahorita. Muchas gracias por el apoyo. Quiero agradecerle a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno, aquí presente, porque nos ha hecho el grandísimo favor de hacer esto posible con toda la logística, con la cuestión del alojamiento. Ha sido muy complejo organizar algo para 150 jóvenes como ustedes, y el rol de la Secretaría de Gobierno ha sido esencial. Por eso, muchísimas gracias a ti, Rosa Isela, y a todo tu equipo, a todos ustedes. Quiero agradecerles rapidísimo al maestro Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México, y a su equipo, que nos han permitido hacer actividades como la de esta mañana en Xochimilco. Les permitió a muchos, más de la mitad no habían ido nunca a Xochimilco. Gran descubrimiento, muchas gracias. Y también agradecerle a la licenciada Beatriz Olivares, directora general del INJUVE Ciudad de México, que nos llevó ayer a las duchas y nos regaló algunas máscaras. Y eso ha sido muy interesante. Quiero resaltar algo que ustedes ya saben, pero que todos tenemos que tener presentes: es que este es el primer año en que haces un programa con esta magnitud, de traer 150 jóvenes que son originarios de 22 de 23 universidades del sistema estatal de California, de 10 de 11 de las 11 universidades, o 9 de 10 universidades del sistema UC, de diferentes community colleges. Algunos estudian en universidades en otras regiones, y hay algunos cuantos que vienen de Chicago, de Carolina del Norte y un par de regiones del sur. Entonces es un grupo muy diverso. Este es un piloto para probar a esta escala que sería tener un programa nacional para vincular a nuestra juventud, a nuestra diáspora en otros países, en Estados Unidos sobre todo, con el país de origen de sus padres. Y ese es el objetivo, y creo que está funcionando muy bien gracias al apoyo de todas las personas que mencioné. Pero sobre todo quiero agradecerle particularmente a la doctora Claudia Sheinbaum que nos acompañe, porque su agenda es sumamente ocupada, lo sabemos todos, pero creo que ella, siendo una gran científica, y una científica con vocación social, con sensibilidad por la comunidad, hizo este espacio exclusivamente para poder dialogar con ustedes, para darles su visión. Ella, que gobierna la ciudad más grande de México y una de las más grandes de América Latina, para que puedan escuclarla y puedan también dialogar con ella y hacer las preguntas que a ustedes les parecen vitales en su situación. Entonces, eso es maravilloso, se lo quiero agradecer de verdad. Quiero nada más hacer notar que la doctora Sheinbaum es ingeniera ambiental, tiene un doctorado en ingeniería ambiental por la UNAM, no esta gran universidad nacional. Menciono rapidísimo algo que vi muy interesante. Su tesis de licenciatura fue sobre un estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural, es decir, aprovechar la ciencia para el desarrollo de las comunidades que más pueden beneficiarse, ¿no?, y que menos acceso al desarrollo científico tienen. Entonces, ese sentido social estaba presente desde entonces. Ha sido secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México de 2000 a 2006 en el gobierno del presidente López Obrador, que entonces era el jefe de gobierno, y también en el gobierno del licenciado Encinas, de 2005 a 2006. Ha sido delegada en Tlalpan, una delegación al sur de la Ciudad de México que antes era una ciudad entera, un pueblo precioso, y es desde el 5 de diciembre de 2018 jefa de gobierno de esta maravillosa ciudad.
Por eso es un privilegio poder escucharla, poder preguntarle, poder conocerla en este momento, que es una gran oportunidad para todos nosotros. Esperemos que la aprovechemos al máximo. Y qué mejor que hacerlo en un museo como el Museo Nacional de Antropología. Porque si bien este es un museo, como todos los museos, que sirve para coleccionar objetos, ¿no?, que tengan un sentido, se pueden coleccionar animales, piedras, culturas, hay museos de todo, ¿no? Ese museo, como el museo que ustedes visitaron ayer, como los dos museos que ustedes visitaron ayer, el Palacio Nacional y el Templo Mayor, tiene algo muy particular, porque no solo colecciona objetos con una narrativa, sino que crea una identidad. Cuando ustedes van a un museo como este, se sientan representados o no, ustedes lo primero que dicen es: aquí me están diciendo, esto soy y esto seré. Y por eso yo los invito, ahora que puedan visitar el museo, a darse cuenta que detrás de cada objeto hay un mensaje general, que es la creación de una historia, de una identidad que será a la escala de un país y también será a la escala de las personas. Entonces, que esto nos sirva a la hora de preguntarnos qué somos y a dónde vamos, y véanlo en cómo está dispuesto todo el museo y el lugar central que tienen los aztecas y los mensajes que tienen. Esa es una gran creación de un concepto, de una narrativa. Entonces, hablando de identidad, el objeto de este programa es reencontrarnos. Hablando de un lugar especial, estamos en un museo importantísimo de este país y del mundo. Y hablando de una oportunidad única, tenemos a la doctora Sheinbaum acompañándonos, ocasión única, aprovechémosla, y le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho su presencia de nuevo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad de México, esta que es llamamos nosotros la capital cultural de América, porque no hay ciudad en América que le pida nada a la Ciudad de México. No le pide nada ni Nueva York, ni Buenos Aires. Aquí hay 3.000 años de historia, aquí hay patrimonios culturales de la humanidad, aquí hay desde la época prehispánica hasta lo mejor del arte contemporáneo. Es una ciudad pluricultural y sobre todo es una ciudad de derechos. Es una ciudad en donde buscamos desde el gobierno, pero también desde la sociedad que ha luchado desde hace muchos años en nuestra ciudad por conseguir que todos y cada uno de los que viven en la Ciudad de México tengan acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a la vivienda, a la salud, pero que también todos los derechos civiles, como la diversidad sexual, sean respetados y al contrario sean reconocidos en la ciudad. Entonces, esta es la Ciudad de México, una ciudad de derechos. Yo tomé el gobierno de la Ciudad de México hace 7 meses, el 5 de diciembre del 2018, y previo a la entrada al gobierno de la ciudad, durante muchos años de mi vida me dediqué a la academia, a la investigación científica. Sin embargo, en el año 2000 conocí al licenciado López Obrador, fui secretaria de Medio Ambiente y desde entonces, después en el 2006, me regresé a la Universidad Nacional a dar clases, donde sigo dirigiendo tesis. Y desde entonces, pues, fui parte, desde antes también, con una vocación social y participando en muchos movimientos, pero desde el 2000 fuimos parte de este movimiento de transformación de nuestra patria. Hoy México vive un momento histórico excepcional, que dentro de 10 años lo vamos a recordar como algo que transformó la vida de los mexicanos y de las mexicanas. Muchos años de lucha, muchos años de sacrificios, mucha gente que participó en todo este proceso y siempre pensando que por la vía pacífica se podía transformar a nuestro país. Así que hoy México vive una situación muy, muy especial. Cuando estábamos en el movimiento, platicábamos que cada uno de nosotros era un protagonista del cambio verdadero en nuestro país. Y hoy desde el gobierno también somos protagonistas del cambio verdadero, porque no llegamos ni al gobierno federal, el licenciado López Obrador,
ni nosotros en la Ciudad de México a pasar 6 años solamente barnizando la situación o a administrar papeles o a sentirnos muy en los medios con, les llamamos frivolidades, diciendo soy la jefa de gobierno o somos el gobierno de la ciudad. Nosotros llegamos a transformar la Ciudad de México. Somos parte de este proceso de la cuarta transformación y nosotros hacemos nuestra contribución desde la Ciudad de México. ¿Y cómo procesamos esta transformación o hacia dónde queremos ir? La ciudad es una ciudad con una riqueza enorme, pero al mismo tiempo tiene enormes dificultades, tiene muchos problemas. Y uno de los graves problemas que tiene la ciudad, que inclusive se refleja en la violencia, en la inseguridad, tiene que ver con las grandes desigualdades que hay en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene zonas muy ricas que representan el 1% no solamente de la población de la ciudad, sino el 1% de la población del planeta. Y tiene zonas de una enorme pobreza, de una falta de acceso a los grandes derechos. No podemos hablar de una ciudad de futuro, de una ciudad moderna, de una ciudad innovadora, si los que viven en las zonas que no tienen acceso a la educación, a la salud, a la cultura, no tienen finalmente acceso a ello. Entonces, cuando hablamos de la Ciudad de México como una ciudad de derechos, lo que estamos buscando en el fondo es reducir las enormes desigualdades de nuestra ciudad a partir del acceso a los derechos, el acceso a la educación, repito, a la cultura, al deporte, a la vivienda, a la salud. ¿Cómo disminuimos las desigualdades? Una parte es redistribuyendo el ingreso, que haya mejor ingreso para aquel que no tiene. Desde la ciudad, con las políticas de la ciudad, ¿qué podemos hacer? Que aquellos que no tienen acceso a parques tengan acceso a parques. Que aquellos que no tienen acceso al agua tengan acceso al agua, que aquellos que no tienen acceso a la educación tengan acceso a la educación, que aquellos que no tienen acceso a espacios verdes tengan acceso a espacios verdes. Así hablamos de una ciudad de derechos. Y esto está enmarcado desde una parte que es parte de mi formación, pero además estoy convencida de ello. Si las ciudades no entran a un proceso en donde los temas ambientales sean el eje central, no solamente del cuidado, sino del desarrollo de las ciudades, difícilmente las ciudades van a tener futuro. Entonces estamos hablando de reducir las enormes desigualdades, pero al mismo tiempo mejorando las condiciones ambientales y al mismo tiempo mejorando la situación económica de la ciudad, que nos permite un desarrollo económico sustentable, es decir, con el cuidado al medio ambiente. ¿Qué programas en particular se desarrollan a través de este proyecto, de este programa? Bueno, uno muy importante para nosotros es el derecho a la educación. Ninguna sociedad no hay sociedad que pueda hablarse que haya disminuido la violencia, que tenga menor violencia de género, que tenga mejor cuidado al medio ambiente, que tenga mejores oportunidades, sin tomar el tema de la educación como un elemento central. No podemos pensar que la ciudad va a ser mejor si hay mucha gente que no tiene acceso a la educación. No podemos pensar que la ciudad va a ser mejor si hay muchos jóvenes que no tienen acceso a la universidad. No podemos pensar que la ciudad va a ser mejor si la calidad educativa o mucha de la información que reciben nuestros niños, nuestras niñas, no está orientada también hacia un civismo completamente distinto en la ciudad. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer la educación en la ciudad? Pues para nosotros la educación es un derecho y estamos trabajando desde la primera infancia hasta la universidad. ¿Qué estamos haciendo en la primera infancia, pequeñitos, en el primer año de vida hasta los 3 años de vida? Lo primero que hicimos fue hacer gratuitas las guarderías de la Ciudad de México. Antes se pagaba. Cuando se paga, se convierte en una mercancía, un derecho. Cuando es gratuito, no en todos, ¿verdad? Porque en el agua también hay que pagar el
el servicio del agua. Pero en el caso de la educación, de la salud, necesita ser gratuito para que todo el mundo tenga acceso a ello. Entonces hicimos gratuitas las guarderías de la ciudad. Eso ya pasa de un nivel en donde la educación inicial no era tomada en cuenta a donde ahora sí es parte del sistema educativo, y las vamos a ir creciendo y mejorando, además también para que las mujeres puedan tener acceso al trabajo, dejando a su hijo, a su hija en un lugar donde saben que están bien cuidados, y es parte del sistema educativo. En la educación básica, que se llama en México, que es preescolar, primaria, secundaria, lo que estamos haciendo es, primero que nada, mejorar las escuelas, la infraestructura de las escuelas. Ustedes vienen de Estados Unidos, en donde a lo mejor el problema no es en qué condición está la escuela a la que fueron, la escuela primaria a la que fueron, pero aquí sí es un problema, porque a lo mejor los baños no sirven, hay goteras en los salones, las bancas de los niños y las niñas son de hace 30 años y no se han comprado nuevas bancas. Entonces, ¿cómo puede hablar uno de calidad educativa si la condición de la escuela, de la infraestructura escolar, del plantel, es una situación en donde los niños y las niñas no pueden acceder a una buena educación? Entonces, estamos invirtiendo en los planteles, pero ideamos un programa en donde los padres y madres de familia participan en el proceso. ¿Cómo? Les damos el recurso para que ellos mejoren las escuelas. Entonces se hace una organización, los padres y madres de familia se juntan con los profesores, ellos nombran un comité de ejecución, un comité de vigilancia, y el gobierno, y deciden en qué van a invertir los recursos, y el gobierno les da los recursos, y de esa manera mucho más rápido y de manera mucho más eficiente se mejoran las escuelas. En 7 meses de gobierno hemos atendido el 70% de los más de 4,000 planteles que hay en la Ciudad de México de educación básica. Además, hay un programa en donde se apoya a los niños y niñas para los útiles de uniformes escolares, porque la calidad educativa pues también depende de tener los suficientes recursos para poder ir con un uniforme a la escuela. Aquí todavía se va con uniforme. Entonces, damos recursos económicos para comprar uniforme y útiles escolares, y además, a partir de este ciclo escolar que viene, todos los niños y niñas van a tener una beca de, a lo mejor para ustedes les parece poco, son 330 pesos mensuales, pero eso va a permitir a las familias que viven en la ciudad y que llevan a sus hijos a escuela pública a que tengan lo mínimo, lo básico, para que los niños puedan tener condición para poder aprender en las escuelas. Y la otra parte que nos importa mucho a nosotros es el fortalecimiento de la formación de profesores en ciencia y en matemáticas, que es una parte que ha sido abandonada también desde hace mucho tiempo. Entonces, eso hacemos en la educación básica. Adicionalmente, vamos a hacer 5 preparatorias más, y estamos haciendo una nueva universidad en la Ciudad de México. Un joven que quiere estudiar la universidad y que es rechazado, no solamente es un problema para la sociedad de que no pueda estudiar, sino que al joven, al hombre, a la mujer, al y el joven, ¿qué le ocurre personalmente? Que no es capaz, que no tuvo las posibilidades de estudiar, y le genera una enorme frustración para el resto de su vida. Y lo que nosotros queremos es que ya no haya rechazados en la Ciudad de México, que nunca más un joven que quiera estudiar la universidad no lo pueda hacer. Entonces estamos abriendo suficientes espacios educativos. En la medida que atendamos la educación desde los primeros meses hasta la universidad, la ciudad va a cambiar, porque tiene que cambiar. Estamos empeñados en que la educación en la Ciudad de México sea la mejor educación de América Latina, la educación pública, y además por constitución tiene que ser gratuita, tiene que ser científica, tiene que ser laica. Así que este es un esfuerzo muy importante que estamos poniendo en la Ciudad de México. Y además, como parte del sistema educativo, creamos un nuevo proyecto, un programa que se llama Pilares, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. Son centros comunitarios en las colonias más apartadas, con mayor violencia de la ciudad,
En 7 meses ya llevamos 40 pilares. Este año vamos a tener 150 y el próximo año 300. Si tienen oportunidad en algún momento para que puedan conocer alguno. Son espacios en donde hay computadoras e internet gratuito y hay profesores, de tal manera que cualquier persona pueda acabar primaria, secundaria y preparatoria e inclusive estudiar una carrera universitaria. En estos espacios también se imparten actividades artísticas de todo tipo, son cerca de 15 actividades artísticas distintas y también hay actividades deportivas y también hay capacitación para el empleo. Cada uno de estos pilares atiende a 3,000 personas, de tal manera que el próximo año, hacia finales de año, van a estar siendo atendidas por los pilares cerca de 1 millón de personas que hoy no tienen derecho a la educación, a la cultura, al deporte. Y bajo estas condiciones estamos seguros que vamos a transformar la vida de los que habitamos la Ciudad de México. Así que una parte fundamental es la educación. Puedo quedarme aquí platicando de muchos otros temas, salud, vivienda. Solo quiero platicarles algo que presentamos el día de hoy. Si ustedes ven la ciudad y van a Iztapalapa, ven una zona gris. Bueno, si llegan en el avión, se llega por la parte del oriente de la ciudad que tiene frontera con el Estado de México. Toda esta zona de Iztapalapa, Chalco, Chimalhuacán es la zona más gris de la zona metropolitana del Valle de México. Y no podemos pensar que una persona que no tiene acceso al verde, a un parque, pueda tener una vida saludable, pueda tener una vida plena. Así que hoy presentamos un programa que se llama Sembrando Parques, que en realidad este año vamos a intervenir 16 espacios públicos de la ciudad para poder beneficiar a cerca de 6 millones de personas. Algunos ya son parques que existen, pero que están en completo deterioro. Entonces, si se fijan, es un programa en donde hay una parte social y la educación como el corazón de esa política social, y hay una parte fundamental que tiene que ver con lo ambiental, con espacio público, con mejora del transporte público, con mejora de la calidad del aire, y al final esto se tiene que traducir en la mejora de la calidad de vida. Porque en las ciudades, durante muchos años se ha pensado en el vehículo, cómo abrimos más calles para que pueda entrar un vehículo de un lugar a otro, o se ha pensado en los tubos del agua, que es importantísimo y es necesario, pero para nosotros el centro de nuestra política son las personas, porque si no pensamos en que le vamos a transformar la vida a las personas, no estaremos en condición de dejar un legado en la Ciudad de México. Así que esa es nuestra esencia, ese es nuestro proyecto, reducir desigualdades para generar una mejor calidad de vida en la Ciudad de México. Así que agradecemos a la doctora Sheinbaum por su intervención. Ahora tenemos un espacio, aunque sea un poco reducido, para hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, alcen la mano y si nos pueden ayudar a identificarse, por favor, su nombre y de qué estado nos visita. Gracias. Hola, muchas gracias por todas sus palabras. Me llamo Yareli Castro Sevilla, nací en Culiacán, Sinaloa, pero vivo en el sur de California. Aprovechando de que está una doctora presente, le quería preguntar que si usted no tiene algún consejo para esos de nosotros que estamos completando nuestro doctorado. ¿Qué estás? En Harvard. Wow. Estoy haciendo un doctorado en Harvard en estudios americanos. ¿Quieres tomarnos más y luego contestar? Sí, porque no tomas una o dos preguntas más y luego les cedo la palabra a los paneles. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo, soy del Estado de México, pero bueno, vivo en California, en Condado Ventura.
Mi pregunta es acerca de lo que estaba hablando sobre la educación y que sí, todos pensamos que es la base para que un país sea exitoso, son las raíces, pero acerca de, estoy hablando de la primaria, secundaria, pero ¿qué hay sobre las universidades, sobre los científicos, sobre la gente que está desarrollando, está haciendo crecer este país, y muchas de esas personas fugan, por así lo que se dice como fuga de cerebros, que se van a otros países como Estados Unidos, Europa, porque les ofrecen más oportunidades o les ofrecen becas? Y también este es un punto que quiero saber, porque este gobierno se ha destacado en hacer recortes en diferentes zonas para ahorrar dinero, y uno de los puntos es que por ahí se mencionó que se habían hecho recortes en el CONACYT, y mucha gente estaba de desacuerdo en eso. No sé si usted o el gobierno ha pensado en realizar algo para que la gente siga quedándose aquí en México y no quiera irse a otro país, que obviamente ellos quieren estar aquí en México, ¿no? Porque es el país que ellos quieren, y no por necesidades emigren a otros países. Gracias. Hola, me llamo Zacarías, vengo de Los Ángeles, California. Soy un estudiante de transgénero LGBT y sé que estabas hablando sobre la educación. Quiero saber cuáles son los derechos de los estudiantes LGBT, más específicamente de los estudiantes transgéneros, porque pues es una dificultad a veces cambiar los documentos y los nombres preferidos, los pronouns también es algo muy importante, y sé que pues es una dificultad a veces para los estudiantes, de que el bullying, a veces también los maestros o profesores no entienden. Entonces, ¿cuáles serían los derechos de los estudiantes transgéneros? Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge Grapizo, soy de Dallas, Texas. Mi pregunta era sobre, sé que la educación es una parte increíblemente importante para la formación de los individuos y algo que pues, seguramente pues, va a ser la ciudad más segura, pero también sé que no puede ser la cosa más importante. Sé que hay muchos estudios que dicen que la cosa que importa más para individuos que sean felices y eso sea que tengan un núcleo familiar muy fuerte, que tengan apoyo no solo del gobierno, pero de sus familias, de la comunidad. Y te quería preguntar qué planes tiene el gobierno para ayudar a ese tema. Gracias. Bueno, para los que están estudiando el doctorado, es difícil dar consejos, ¿no? Yo creo que no hay que dar consejos, sino más bien lo que uno piensa. Ya dar consejos es como pensar que uno sabe más que todos los demás. Entonces, más bien solamente comparto lo que yo pienso. Uno puede transformar la red. Me parece que lo más importante como persona en el tiempo que nos toca vivir en este periodo histórico es que hagamos algo para transformar lo que sabemos que está mal. Que no pasemos por la vida viendo desde la ventana, sino que seamos parte de esa transformación. Y se puede transformar desde muchos lugares. Se puede transformar desde la academia, se puede transformar con la formación de estudiantes, se puede transformar desde la ciencia, se puede transformar desde el arte, se puede transformar desde las empresas. Entonces lo único que yo pienso es que en lo que hagamos en la vida siempre pongamos nuestro granito de arena para transformar la situación que creemos que es injusta. Eso sería lo que yo pienso. Sobre los recortes en el país, esencialmente los recortes han sido sobre gastos suntuarios, no sobre la esencia de los programas. Les puedo poner como ejemplo en la ciudad, son políticas distintas como quiera, aunque somos parte del mismo proyecto, pero es distinta la ciudad
a nivel nacional. Pero por ejemplo en la ciudad nosotros, imagínense ustedes que yo llegué y quité 1,700 plazas del gobierno, pero de las más altas, no crean que de abajo, no, de las altas. Y el gobierno funciona mejor que antes. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que había mucha gente que estaba ahí porque era primo, amigo, compadre, por favores políticos. Y el problema, si tú piensas, bueno, le quitaste el empleo a una persona, es cierto, pero finalmente todo ese recurso se está destinando a algo que es para beneficio de todos. Entonces, cuando se hacen los recortes, no son sobre las cuestiones sustantivas, sino sobre aquello suntuario que pues al final te está quitando recursos para poder invertir para el desarrollo del país o para el desarrollo de la ciudad. En el caso de muchos científicos que se van a Estados Unidos o otros países, es cierto. Yo creo que algo importante que ha dejado de ocurrir en nuestro país es la renovación de las propias universidades públicas y también privadas. Hay lugares, por ejemplo, en donde hay una buena jubilación, en Europa, por ejemplo, y a los 65, 70 años, yo lo veo muy cerca porque tengo 57 y digo no, pero a los 70 años dicen, bueno, ya tienes que dejarle tu lugar a un joven, ¿no? Y porque ya cumpliste tu papel y te vas a jubilar y puedes seguir dando clases o haciendo otra cosa, pero ya es importante que los jóvenes vayan entrando. Además, así se renuevan las instituciones académicas, ¿no? Y parte del problema del país es que no ha generado esta posibilidad. Y entonces se han estancado muchas universidades públicas y al mismo tiempo muchos jóvenes no tienen acceso a poderse quedar, ¿no? Yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 36 años que es artista y una hija de 30 que, por cierto, está estudiando su doctorado en UC Santa Cruz. Y sí, pues pienso en ella, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando termine su doctorado? Yo tuve oportunidad, yo tengo mi doctorado de la UNAM, pero mi investigación doctoral la hice durante 4 años en el Orange Berkeley Laboratory, en UC Berkeley. Y regresé y tuve la oportunidad de tener una plaza académica, ¿no? Entonces, pues por supuesto que uno le preocupan estas cosas, pero tiene que haber un cambio mayor y más espacio en las universidades. Al abrir nosotros esta nueva universidad, muchos jóvenes con doctorado van a poder tener por primera vez un espacio para poder desarrollarse. Sobre la discriminación hacia personas LGBTTI, es cierto, ocurre en la ciudad, aunque menos en la ciudad que en muchos otros lugares de la República, porque esta fue la primera ciudad que permitió el matrimonio a personas del mismo sexo, y además tiene muchos otros espacios que se han abierto a partir de ahí, ¿no? Y nosotros estamos trabajando pues sobre todo en el tema de la violencia, ¿no? Algo que hacemos todos los funcionarios públicos de gobierno, vamos a las secundarias a dar pláticas. Eso es la secretaria, los de arriba, y yo voy también, todos los lunes voy a una secundaria, ahora no porque están de vacaciones, a una secundaria distinta a hablar sobre violencia y paz. Y uno de los temas que hablamos libremente pues es este tema del derecho a tener una pareja, a la pareja que uno quiere, o a ser trans, y a mí me ha llamado mucho la atención en las escuelas de la ciudad. Cuando yo estudié, si hablabas de homosexualidad, todos se reían o se ponían nerviosos, y por lo menos en mi experiencia, ahora que fui, son secundarias públicas, hablas de eso y ya no es una cosa así como mala, ¿no? Entonces son transformaciones que se van dando y en efecto pues habría que trabajar más sobre este tema de los derechos, sobre todo para niños y niñas, ¿no? Y finalmente el núcleo familiar, este programa que tenemos de pilares, en parte tiene ese objetivo, porque puede ir toda la familia, y el reconocer o el rescatar espacios públicos tiene eso. Imagínense ustedes que en la Ciudad de México se han perdido tantos espacios públicos
que ya se convirtió en muchos casos, como en algunas ciudades de Estados Unidos, en donde el fin de semana a donde vas a pasear con la familia es a un centro comercial, a un mall. El problema aquí es que en el centro comercial, como los ingresos son tan dispares, pues es precisamente el lugar en donde mayor desigualdad se nota. Y hay una pretensión de no querer ser distinto, ¿no? Porque quieres parecerte a cualquiera de los que entra a un centro comercial, pero no tienes los recursos para gastar. Además, no estoy de acuerdo con el consumismo, ¿no? Entonces, al abrir espacio público en la ciudad donde las familias puedan disfrutarse, pues es una manera también de contribuir al núcleo familiar. Agradecemos a la doctora. ¿Podemos? Sí, tenemos a lo mejor 5 minutos. Preguntas, por favor, muy concretas y breves para que... Dos preguntas. Dos preguntas Dos más. preguntas finales. A ver, ¿quién levanta la mano más fuerte? No, tramposo. A ver, un hombre y una mujer para... vamos a poner a la señorita que está allá atrás y al caballero que levantaba la mano. Y vamos a acabar con esto. Sí, ustedes dos que están cerquita para que les hablen el micrófono. Hola, soy Brianna Guarín, soy de Fontana, California, y tengo una pregunta. ¿Qué otras intervenciones para la salud mental ustedes tienen planeados para los jóvenes que han sufrido discriminación o no tienen recursos? Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adonis, estudio en la Universidad de San Bernardino. Ahí mi pregunta es, escuché todos sus accomplishments y todo lo que ha logrado en sus últimos 7 meses y me sonó fantástico. Ahorita en los Estados Unidos y Washington DC se encuentran en un estado político muy polarizado, y usted entrando a un nuevo gobierno que totalmente cambió del presidente pasado a este nuevo presidente, ¿cómo fue que pudo lograr todo eso a pesar de las polarizaciones en los partidos, que la lealtad a los partidos y no querer mirar el bien para todos, como usted dijo? Mucho posiciones, plazas, pero fue para el bien para todos. Una pregunta. Bueno, la salud mental es una gran deuda en nuestro país, la verdad. Está tan mal el sistema de salud en nuestro país que a veces uno va dejando al final la salud mental porque piensa que pues, es inmediato atender una enfermedad de gastroenteritis de un niño o una niña. Pero es uno de los grandes pendientes. Nosotros tenemos a través del INJUVE de Beatriz un programa que se llama Los Jóvenes Unen al Barrio, en donde se buscan los jóvenes que están, sobre todo, que no van a la escuela, que no trabajan, pero que además han entrado en cuestión de adicciones y que están muy cerca o ya cerca de la delincuencia. Son sobre todo banditas de jóvenes que están en las colonias más pobres de la ciudad. Entonces Beatriz llega con ellos y los convence de entrar a un programa, y ahí los promotores que tiene el INJUVE dicen, bueno, este chico necesita esta atención integral, y se lleva a un programa que ya tiene que se llama Nubes, ¿verdad? Que son lugares en donde se atiendan los jóvenes de manera integral. De todas maneras es un programa que queremos que crezca, porque ahora es pequeño, ¿no? Requerimos realmente una política pública mucho más masiva para atender el tema de la salud mental. Entonces hay que pensar más allá también, pero por lo pronto es muy bueno el trabajo que hace Betty hacia eso. ¿Y cómo se logra en 7 meses hacer muchas cosas que a lo mejor si hubiera... Hoy estuvimos con el alcalde de Seúl, Corea, estuvo en México ayer y hoy, lo llevamos a un centro de estos pilares.
Y me decía, ¿cómo es posible que haya construido 40 de estos en 7 meses, ¿no? Y la única respuesta es, cuando uno tiene claro a dónde va y trabajas, van a salir las cosas. Sobre todo si estás en un gobierno que tiene recursos, como el gobierno de la Ciudad de México, que hay gobiernos de otros estados que a lo mejor no tienen tantos recursos. Entonces, si tú orientas las cosas, es más, mis compañeros saben, al revés, yo me desespero de que no salgan más rápido todo, porque uno... bueno, sí, yo llego a trabajar a las 6 de la mañana y de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, recibo a las personas directamente para escuchar qué problemas tienen y cómo les podemos ayudar. Porque una parte es las instituciones, pero otra parte es que uno no pierda el piso, que uno sepa cuál es la problemática de las personas. Cuando ocurre, por ejemplo, una situación pues de no sé, de un homicidio, de un suceso grave que tiene que ver con inseguridad en la ciudad, claro, no puedo con todas, ¿no? Pero procuro ver a las víctimas personalmente, porque es la única manera en que uno sabe que tienes el compromiso de hacer justicia, que no son un número que ves todos los días en la pantalla. Voy a las colonias, o sea, regreso a las colonias en donde fui a pedir el voto, regreso martes y jueves para hacer comisiones participativas para hacer prevención de la violencia y prevención del delito. Entonces yo creo que para poder lograr lo que quieres, pues es sobre todo cuando estás en una posición de gobierno, porque siempre hay un elemento de esfuerzo personal en todo. A veces no siempre, porque cuando las sociedades son tan desiguales, aunque uno quiera estudiar, a lo mejor no puede hacerlo. Pero cuando estás en una posición de gobierno, lo más importante es que no pierdas tiempo y que llegues a hacer lo que te comprometiste con la ciudadanía a hacer. Entonces hay que llegar a las 6 de la mañana e irse a las 10 de la noche.